Bien, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a esta serie de webinars. El día de hoy vamos a platicar sobre los sistemas de información geográfico en tiempo real. Mi nombre es Juan Miguel Indequeu, trabajo para Geotecnologías, distribuidor exclusivo del software Esri para Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Y el día de hoy tenemos una agenda bastante interesante. La idea de estos webinars, como siempre, es que ustedes puedan llevarse conocimiento valioso para que puedan implementarlo en sus organizaciones. El día de hoy trataremos el tema de cómo procesar datos geográficos en tiempo real. Estaremos platicando sobre ArcGIS Event Server. Es un componente, es un rol de la plataforma ArcGIS que nos permite justamente trabajar con datos geográficos en tiempo real. Haremos una breve introducción al uso de conectores de entrada y salida. Haremos también una introducción a lo que son filtros y procesos. Y finalmente estaremos creando servicios con GeoEvent Server. Bien, para introducir un poco al tema de lo que es el procesamiento de datos geográficos en tiempo real, vamos a partir que este componente de software es parte de la plataforma ArcGIS. En concreto, es un rol del servidor del producto ArcGIS Enterprise. Para los que no tienen conocimiento sobre el software, esta es la solución que ofrece Esri para el procesamiento de datos en tiempo real y que se conecta muy bien a la plataforma. La idea de GeoEvent Server es que se pueda trabajar con una serie de sensores o, si quieren verlo de otra manera, flujo de datos que vienen de diferentes fuentes. Podemos conectar a la plataforma a través de GeoEvent información que venga de redes sociales, información que venga de trackers instalados en vehículos, sean vehículos terrestres, aéreos, marítimos. Podemos conectar sensores que sean estacionarios, como estaciones meteorológicas, otro tipo de sensores. Y la idea es que el software maneja el ingreso de estos datos para su análisis. Con GeoEvent Server ustedes pueden realizar procesamiento continuo y análisis sobre eventos conforme van entrando. Algo interesante de GeoEvent es que la solución viene con un data store para manejo de Big Data, es decir, poder administrar de forma eficiente grandes volúmenes de datos. Y sobre todo, pues, la idea de tener un componente que nos permita procesar datos en tiempo real es poder enviar actualizaciones y alertas a aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces vemos acá en este diagrama, en este concepto, digamos, tenemos una serie de datos que pueden venir de diferentes fuentes que, digamos, con un GeoEvent Server se puede, digamos, hacer la ingestión, el análisis, el proceso y luego podemos, digamos, visualizarlo como servicios de datos streaming geográfico. Podemos almacenar los eventos como capas a través de servicios de mapas y, por supuesto, podemos generar alertas. Un resumen, si quieren verlo un poco más abstracto, es que tenemos una serie de entradas de datos de diferentes fuentes. Tenemos la posibilidad de configurar diferentes fuentes de salida y en el medio tenemos procesos, filtros geográficos, filtros basados en atributos y que por supuesto nos permitan de alguna manera analizar en tiempo real la información y generar esas salidas. Uno digamos, de los aspectos importantes para el manejo de las entradas son los conectores de entrada.
La idea de estos conectores es que ustedes puedan configurar, digamos, rápidamente diferentes fuentes de datos que se quieran analizar. Entonces, vemos del lado izquierdo que en el momento que ustedes instalan y configuran GEvent, tienen la posibilidad de poder consumir servicios de ArcGIS Server, ArcGIS Online, pueden consumir información de diferentes sitios y traer información en formato de GeoJSON, JSON, XML. Pueden recibir información a través de TCP, UDP, ¿verdad? A través de estos sockets. Normalmente los trackers que se instalan en los vehículos muchas veces se comunican mediante estos protocolos, mediante TCP o UDP. Podemos también hacer o conectarnos a un WebSocket, ¿verdad? Para recibir información. Y si no existiera por defecto algún conector que ustedes necesiten, ustedes tienen la posibilidad de crear sus propios conectores. Esri también tiene una galería bastante interesante de conectores que se pueden configurar para poder recibir información de otras plataformas, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Información de Twitter, de Instagram, consumo de archivos KML, etc. Y por supuesto también hay una galería de partners que han ido desarrollando diferentes conectores para sus propias plataformas. Para el tema de la divulgación de los datos o la configuración de las salidas, tenemos conectores que también vienen por defecto, que permiten agregar o actualizar elementos geográficos, ¿verdad? A través de los servicios de mapas. Podemos publicar textos hacia un socket UDP, TCP. Podemos enviar información hacia otro website, ¿verdad? A través de HTTP o a través de un WebSocket. Podemos enviar notificaciones mediante mensajes de texto, enviar correos, etc. La idea es que se pueda configurar los flujos de trabajo que hagan sentido a la organización. Y por supuesto, si no existiera algún conector de salida que, digamos, por defecto, ustedes pueden crear los propios. Entonces, en el medio entre el ingreso de la información y lo que es la salida de la información, tenemos la configuración de los servicios, que simplemente es el flujo y el procesamiento de las observaciones a través de un filtrado o de un procesamiento. Dentro de GEvent se tiene el concepto de filters o filtros y processors o procesos, no sé la traducción, que quedaría mejor. Y, digamos, podemos tener flujos como los que están viendo en pantalla, ¿verdad? Tenemos reportes de una flota, ¿verdad? En color verde ustedes pueden ver las entradas, en color azul las salidas, y en medio tenemos una serie de procesos y de filtros. La idea es poder darle tratamiento a esa información que se está consumiendo, que se está recibiendo, y que cumpla con los requerimientos o los análisis que cada organización necesita. Entonces, hablando un poquito más de los processors o de los procesos, tenemos también por defecto algunos procesos como la creación de buffers o áreas de influencia. Eso significa que mediante, digamos, la información de un punto conocido podemos crear esas áreas de influencia. De hecho, haremos un ejemplo utilizando ese procesor. Tenemos otros procesos para poder crear envelopes, para poder calcular campos, calcular valores, digamos, sobre los atributos, enriquecer nuestros datos con otra información. Un ejemplo de esto puede ser que ustedes estén obteniendo información de radios y a estos radios
ustedes quieren enriquecer los datos como quién lo está usando en ese momento, ¿verdad? Normalmente los radios pues tienen un identificador y ese identificador puede hacer match a una base de datos donde esté el nombre de la persona que está usando el radio en ese momento y esa es una forma de enriquecer datos. Tenemos también otro tipo de processors como los field mappers que permiten mapear campos, ¿verdad? Si tenemos definiciones distintas, queremos hacer un mapeo de la entrada de la información con alguna salida que nos interese, podemos utilizarlo. Tenemos otros como el geotagger, que nos permite heredar información de un polígono. Más adelante veremos el concepto de geocerca para poder enriquecer el dato, ¿verdad?, de entrada. Y como siempre, ustedes pueden crear sus propios procesos. Hablando un poco sobre los tipos de filtros, vamos a tocar el tema de geocercas, que este es algo muy utilizado actualmente, ¿verdad? Sobre todo en temas de seguridad, lo he visto fuertemente, ¿verdad? Para el tema de monitoreo de vehículos cuando entran a zonas o salen de ciertas zonas. Jovent ya viene con varios operadores espaciales por defecto que les permiten a ustedes detectar cuando alguna de sus observaciones ha entrado a una geocerca o ha salido una geocerca. La geocerca, digamos, es un polígono, lo podemos ver así, que delimita un área y digamos que en la vida real, digamos, estamos quizá monitoreando un vehículo. A nivel del software creamos estas cercas virtuales simplemente para poder tener información de primera mano si un vehículo ha dejado una zona o ha entrado a otra zona o está intersectando alguna de estos cercos. Haremos un ejemplo también con estos filtros espaciales. También puedo mencionar en esta diapositiva que tenemos filtros a nivel de atributos. Eso significa que si quisiéramos filtrar información basada en los atributos que estamos recibiendo, es posible hacerlo. Bien, para poder visualizar estos datos geográficos en tiempo real tenemos varias opciones. Jovent, digamos, en conjunto con ArcGIS Enterprise, permite la publicación de servicios de tipo streaming. Eso significa que ustedes pueden, digamos, estar viendo a través de la suscripción del servicio dónde están moviéndose los puntos o digamos, los eventos que estén monitoreando. Podemos tener también servicios de tipo editable o feature service que permiten de alguna manera agregar nuevos elementos o actualizar información que esté en una database empresarial o bien un elemento que esté dentro de un data store, de un big data store, ¿verdad? En este caso, un espacio temporal, ¿verdad? Que es lo que provee ya la herramienta para el manejo de grandes volúmenes de datos. En este diagrama ustedes pueden ver, digamos, a nivel de las aplicaciones, digamos, podemos consumir los distintos servicios. En el caso de los servicios de streaming, pues es un push, ¿verdad? Lo interesante de eso es de que es mucho más rápido, hay una baja latencia, pero no podemos ir para atrás, no tenemos un histórico. Es como cuando ustedes se conectan a un servicio de video que está en streaming y un concierto, por ejemplo, que estén viendo a través del internet, en el momento que ustedes encienden el canal, pues empiezan a ver lo que se esté transmitiendo. Es el mismo concepto, solo aquí que van a empezar a ver información geográfica que se va a estar actualizando. El concepto de los servicios de mapa o los feature services es que tenemos servicios que son solo de lectura y, digamos, solo vamos a poder consultar los datos, y hay otros que
como un feature service que se puede actualizar, que se puede realizar una serie de operaciones y que, digamos, funciona distinto porque siempre para poder verlos dentro de nuestras aplicaciones se tiene que hacer un pool de esos datos, ¿verdad? Ya sea a través de una aplicación web, a través de un dispositivo o a través de una herramienta de escritorio. Y pues obviamente la ventaja es que podemos ir atrás en el tiempo y ver por dónde, digamos, dónde empezaron a suceder los eventos que estamos observando. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la parte teórica. Por favor, si tienen preguntas, les pido por favor que en el chat las vayan ingresando. Vamos a tener una sección para poder responderlas. Y en este momento vamos a pasar a ver qué es GeoEvent. Entonces, vamos a cambiar de pantalla. Bien. Lo que ustedes están viendo en este momento es el administrador de ArcGIS GeoEvent. El concepto es bastante sencillo, la interfaz es bastante sencilla. Ustedes pueden ingresar a través de un navegador. Primero tenemos una sección de monitoreo donde podemos ver los servicios que tenemos configurados, las entradas y las salidas. Lo interesante de esto es que ustedes pueden ver cómo han ido, digamos, en el tiempo, digamos, ingresando los datos y cómo se han ido procesando. Lo veremos más adelante cuando estemos ya trabajando con los servicios. Por otro lado, tenemos la opción de ver nuestras entradas, agregar nuevas entradas. Aquí tenemos ya algunas que vamos a utilizar, y solo para que tengan un panorama de lo que se puede realizar. Aquí tenemos los diferentes conectores de entradas que hablábamos al inicio, ¿verdad? Podemos estar consumiendo servicios, ¿verdad? A través de este conector, ¿verdad? Haciendo un pool de los datos. Podemos conectarnos a través de diferentes o websites externos, ¿verdad? Y, digamos, estar consumiendo información en formato de GeoJSON, JSON, XML, etcétera. Podemos estar recibiendo información a través de un WebSocket, que es lo que haremos en un momento. Y tenemos, pues, obviamente un listado aquí de conectores que están por defecto, ¿verdad? Podemos estar monitoreando un folder por nuevos archivos, ya sean CSV, JSON, y algo que es bastante común es configurar, digamos, estos conectores de entrada de los protocolos TCP, ¿verdad? Que muchas veces es la forma como los dispositivos transmiten información de campo. Bien, por otro lado tenemos la parte de salidas. Aquí tenemos algunas salidas ya configuradas para que ustedes vean qué es lo que podemos realizar por defecto. Tenemos la opción de agregar elementos a un servicio o a una capa de entidades que ya tengamos pública. Podemos agregar elementos también a un data store de Big Data espacio-temporal. Podemos republicar la información que estemos recibiendo hacia otro socket, ¿verdad? Ya sea a través de UDP o TCP. Podemos enviar mensajes de texto, enviar correos, que eso es lo que haremos ahora, que vamos a crear una alerta para poder enviar un correo cuando cumpla ciertas condiciones los elementos que vamos a estar monitoreando. En fin, tienen ustedes una serie de conectores ya listos para ser utilizados. Por último, tenemos la parte de GeoEvent Services. Justamente aquí es donde configuramos los servicios y donde creamos esas reglas que van a dictar cómo vamos a procesar la información. Si la vamos a filtrar, si la vamos a enriquecer, si vamos a reducir los campos que estemos recibiendo. Y normalmente aquí es donde conectamos las entradas con las salidas. Bien.
Para poder hacer la primera demostración, tenemos digamos, en pantalla una aplicación sencilla que lo que está haciendo es, o lo que va a hacer más bien, es enviar información a través de un WebSocket. Este primer ejercicio, tenemos aquí configurado ya el servicio. Vamos a recibir información a través de un WebSocket y vamos a enviarlo hacia un Stream Service. La idea es que podamos manipular en este momento en tiempo real información, como tratando de simular una situación que en campo se esté realizando. Entonces, para eso tenemos configurado un webmap. Voy a apagar aquí un cerco que tengo, algunas cercas que tengo aquí, que los vamos a utilizar más adelante. Y este tipo de servicio es un stream service. En el momento que empecemos a enviar información, vamos a poner aquí alguna placa de algún vehículo. Vamos a iniciar un recorrido y noten que empezamos a ver un punto ya en el mapa. En este momento no estamos almacenando ningún dato, simplemente estamos visualizando el punto que se está transmitiendo a través de esta aplicación que está simulando un vehículo. Si lo quieren ver, vamos a ir a la parte del monitor. Vamos a hacer un reseteo de estadísticas por este lado. Tenemos aquí entonces el servicio, se llama Game, le pusimos aquí para el demo. Y conforme vamos mandando datos, ustedes van a ir viendo que en el monitor va recibiendo y al mismo tiempo va, digamos, conectándose hacia esa salida y es lo que vemos en pantalla. Podemos ver aquí el monitor, ¿verdad? De las entradas, también de las salidas, eso se puede ver la actividad, ¿verdad? Ese es del servicio como tal y también lo podemos ver individualmente. Bien, entonces tenemos nuestro punto que ya está en este momento funcionando, ¿verdad? O más bien estamos simulando que es un vehículo que se está moviendo en el espacio. Para esta época ya debería de existir los vehículos voladores comerciales, pero supongamos que es así, nos ahorraríamos mucho tiempo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a configurar una serie de filtros y de procesos que nos van a servir para poder generar alertas. Para eso vamos a regresar a nuestra configuración de GEvent. Voy a ampliar acá nuevamente y por tema de tiempo voy a ir mostrando cómo se han ido construyendo estos servicios y qué tipo de entradas hemos utilizado. Entonces, el primer concepto que me gustaría que ustedes puedan ver es la creación de un servicio, un servicio con GEvent. Para eso nos iremos a esta opción. Vamos a agregar este nuevo servicio, le vamos a poner aquí demo, le vamos a dar crear y del lado izquierdo vamos a poder ver los conectores de entrada y de salida que ya hemos creado previamente. También tenemos la parte de los elementos que podemos, digamos, ver, o digamos los tipos de filtros y procesos que podemos agregar. Y en este caso, solo para hacer el ejercicio, tenemos nuestra entrada de WebSocket y por otro lado tenemos nuestra salida, que sería ese servicio de streaming. ¿Sí? En este momento tenemos una entrada, una salida y simplemente conectamos. De esta forma, lo que estamos recibiendo a través del WebSocket lo estamos llevando a un conector de salida. Podemos dar un publish.
y ya está listo para empezar a recibir datos. Si nosotros empezamos o hacemos el ejercicio de nuevo de transmitir eventos, ustedes van a notar acá que en nuestra entrada y salida pues va a ir cambiando. Vamos a poner acá nuevamente un identificador. En el momento que empezamos a enviar datos, aquí simulando, ¿verdad? Recorridos, ven que vamos recibiendo, digamos, información en la entrada y en la salida. Bien, esta es una primera forma de crear un servicio. Algo que no les mencioné anteriormente es que tenemos un lugar donde podemos configurar las definiciones de los eventos que estamos recibiendo. ¿Esto qué significa? Cada elemento que nosotros recibimos dentro, más bien cada observación que recibimos de las fuentes de información, normalmente tienen una estructura, ¿verdad? Que son los datos que se están transmitiendo a través de los diferentes conectores de entrada. Y normalmente estos datos, digamos, traen consigo identificadores únicos, traen por supuesto un dato que represente la fecha de la captura de esa información en campo, y algunos de ellos traen información, digamos, en forma de coordenadas, coordenadas geográficas podría ser. Lo que estamos viendo acá es la definición del servicio que acabamos de configurar. Digamos, por defecto, cuando ustedes configuran las entradas, ustedes pueden indicarle al software que genere esa definición. Y con esa definición ya ustedes pueden, digamos, trabajar dentro del ambiente de GeoEvent. Quizá por temas de tiempo, como les mencionaba, esto solo es una introducción. Digamos, no vamos a entrar a detalle, pero es bueno que ustedes lo sepan. Por otro lado, tenemos capacidad de conectarnos a diferentes data stores. Esto significa que nos podemos conectar a diferentes fuentes de información. Eso puede ser una implementación de un ArcGIS Enterprise, puede ser conectarnos hacia ArcGIS Online, puede ser conectarnos a un data store de Big Data, etc. Y tenemos la parte de geocercas. Lo interesante de la parte de las geocercas es que podemos configurar, lo vamos a ver ahora, que las geocercas se creen dinámicamente conforme nosotros vamos modificando nuestra capa de polígonos. Y para eso haremos un siguiente ejercicio donde vamos a crear geocercas en tiempo real utilizando el procesor de buffer y actualizándolo a este servicio que estamos viendo en pantalla. La idea de esto es que lo utilizaremos como filtro para poder generar una alerta en el siguiente ejercicio. Entonces, para ello, tenemos ya un servicio configurado. Lo vamos a abrir en este momento, que se llama GeoCerca. Este servicio lo que está haciendo es consumiendo información de ArcGIS Online. En este caso tenemos un formulario que ahora lo vamos a ver en pantalla para poder crear cercas, digamos, utilizando ese formulario. Creamos un punto, GeoEvent lo lee a través del consumo de este servicio, luego utilizamos el procesor de buffer, lo podemos abrir para que ustedes lo miren. Aquí tenemos el listado de processors que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar el de buffer, que lo que va a hacer es que va a crear un polígono con una zona de influencia dependiendo de la información que venga, digamos, en el punto que estemos capturando. Y aquí configuramos cómo lo queremos, ¿verdad? Si las unidades son kilómetros, metros, etcétera, y el nombre del atributo que estamos leyendo de nuestro servicio, ¿verdad? Y obviamente la salida
va a ser nuestro servicio de mapas, en este caso una capa de polígonos, que es la que utilizaremos posteriormente para hacer un filtro espacial. Entonces, espero que todavía estén conmigo. Disculpen si voy un poco rápido. Vamos a ir entonces a ver cómo luce estas geocercas. Tenemos ya un par de geocercas acá que ustedes pueden ver. Y lo que haremos ahora es que utilizaremos, como les mencioné anteriormente, vamos a ver si podemos mostrar aquí Survey. Un segundo. Entonces, tenemos aquí ya creado un formulario. El formulario es bastante sencillo. Tiene el nombre de la cerca, el área de la geocerca y la ubicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a compartirlo. Vamos a ver si lo podemos compartir a través del chat en algún momento. Por ahora, pues, vamos a llenar un primer formulario. Vamos a ponerle aquí webinar a nuestra geocerca. Le vamos a poner que, bueno, puede tener 3 kilómetros. Podemos poner acá alguna ubicación. Entonces, vamos a crear nuestro punto acá, y el procesor o el servicio va a consumirlo, va a crear ese nuevo polígono a través de este procesor, y lo vamos a tener listo en un momento. Entonces, cuando lo lea, pues vamos a tener una nueva geocerca que nos va a servir para poder hacer los siguientes ejercicios. Entonces, en algún momento, pues vamos a tener el nuevo punto. Ustedes ya lo están viendo acá en pantalla, que se llama Webinar. Entonces, de esta manera, configuramos una entrada que venía de un servicio alojado en la nube de Energys Online. A través de Survey creamos el punto pasó por ese procesor, se creó esa nueva cerca y la estamos viendo en pantalla. Bien, el último ejercicio que vamos a hacer es poder revisar cómo crear filtros dentro de GeoEvent. Entonces, vamos a regresar de nuevo a nuestros servicios. Y para este caso tenemos ya preconfigurado un servicio que está leyendo información nuevamente de nuestra conexión WebSocket. ¿Se acuerdan que estamos utilizando nuestro simulador de vehículos y está enviando información a través del WebSocket? Y pasa a través de un filtro espacial y luego pasa a través de un servicio de un procesor de geotag. Este servicio lo que está haciendo, vamos a verlo en detalle, es agregándole la etiqueta de la cerca donde está entrando. Por último, tenemos la configuración de nuestro, digamos, salida, que va a ser una alerta de mensaje de texto hacia Gmail o hacia un correo, ¿verdad? Entonces, para verlo, digamos, si ustedes quieren ver cómo funciona esto, podemos agregarlo, simplemente aquí vamos a agregarlo. Ustedes pueden crear a partir de las definiciones que tengan de los datos de entrada, pueden crear diferentes filtros. Puede ser filtros espaciales o filtros basados en atributos, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos filtrar la geometría, entonces en el momento que seleccionamos el campo de geometría, vemos que tenemos los distintos operadores.
si está contenido, si está cruzado, cruzando el elemento, si está entrando, que esto es lo que vamos a utilizar ahora, saliendo de la geocerca, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ya lo tenemos configurado acá. Entonces ven que tenemos acá ya la regla que si está entrando a cualquiera, pues entonces que pase al siguiente proceso. En este caso, estamos utilizando un procesor que se llama GeoTagger. Estamos especificando que no importa de qué geocerca estamos recibiendo información, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a ese flujo de datos el nombre de la geocerca. Y esto para poder alertar por medio del conector de salida que estamos, digamos, entrando a una geocerca. Entonces, el último paso es la configuración de la cuenta de correo. Entonces tenemos ahí el mensaje, si ustedes pueden verlo, y digamos los puertos que estamos utilizando de todo este flujo de datos. Entonces, vamos a levantar nuestro correo electrónico para que ustedes lo puedan ver y vamos a simular un nuevo evento para poder verlo en pantalla. Entonces, un segundo, voy a cargar aquí el correo. Por otro lado, vamos a regresar a nuestro webmap. Simplemente vamos a limpiar los eventos pasados. Tenemos ya 3 geocercas. Vamos a poner uno a la par de otro. Y por acá tenemos nuestro simulador de eventos, ¿verdad? Vamos a reiniciarlo. Bien. Entonces, vamos a poner nuevamente el nombre del identificador de nuestro vehículo. Vamos a poner aquí algún nombre, una placa. Vamos a decirle que inicie el recorrido. Ya tenemos nuestro punto aquí, ¿verdad? Ya inició, ya tenemos los datos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos hacia alguno de los cercos que acabamos de crear. Antes de entrar al cerco o a la geocerca, quiero que noten algo. Dentro del sitio, en la parte de geocercas, ya tenemos de forma automática actualizado las geocercas. Esto es porque tenemos una opción de sincronización de las geocercas. Eso significa que media vez ustedes estén editando esa capa y definan esta regla, depende del tiempo que ustedes lo deseen, el software va a estar actualizando y cargando cercas y en este caso está configurado para que siempre esté activo, pero ustedes pudieran tener algún atributo que indique en qué momento hacer activa esa geocerca. Entonces, todo el tiempo pueden tener geocercas dinámicas. Entonces, vamos a regresar aquí a nuestros servicios. Vamos a ver aquí las estadísticas, ¿verdad? Todavía no hemos enviado nada. Disculpen. Y vamos a empezar a entrar a un cerco. Acabamos de entrar aquí al cerco de webinar. En algún momento recibiremos la notificación en el correo de que entramos, ¿sí? Entonces, del lado derecho ustedes pueden ver, estamos viendo el correo electrónico y tenemos que el vehículo 102XM con esa identificación entró a cerca webinar con fecha y hora, los parámetros en que se recibió el evento. Podemos navegar hacia otro cerco. En este caso vamos a entrar aquí al cerco de geotecnologías y en cualquier momento pues se va a recibir otro evento similar indicando que entró, en este caso, a otro cerco, que es a la geocerca de geotecnologías.
Entonces, de esta manera, estamos haciendo primero un ingreso de información a la plataforma. Segundo, mediante los filtros y processors, estamos creando reglas que nos permitan alertar a las personas que necesitan cuando están sucediendo distintos eventos. Vamos a ir entonces a la sección de preguntas. Entonces, voy a revisar lo que tengamos aquí ya en bandeja de entrada. Vamos a revisar el chat. Y bien, tenemos unas preguntas interesantes acá. La primera pregunta de Roger dice, ¿es necesario hacer un map field para hacer las conexiones o solamente haciendo las definiciones sería suficiente para hacer el mapeo? Digamos, esa primera pregunta, dependiendo de cómo venga la información y la salida que nosotros esperemos, en algunos casos es necesario hacer un mapeo. Normalmente, dentro de la definición que se crea dentro de GeoEvent, digamos, ustedes tienen la posibilidad de cambiar esa definición y adecuarla para que cumpla con el siguiente paso dentro del flujo de datos. Si una definición no tiene, en la misma pregunta dice Roger, si una definición no tiene el time start, el servicio de streaming no inicia o no es necesario. En realidad no es necesario. Pues el servicio de streaming va a funcionarles sin que tengan el time start. El timestamp ustedes también lo pueden, o más bien un atributo de fecha también lo pueden agregar ustedes dentro de GeoEvent. Digamos, es decir, que ustedes pueden agregar un atributo y calcularle cuando entró el evento y así ponerle una estampa del tiempo, ¿verdad? Luego tenemos una pregunta de Guillermo Santos, dice, ¿se puede recibir reportes finales de ingreso de datos, velocidad, tiempos, consumos de combustibles, otros? Bien, muy buena pregunta. Conforme ustedes van recibiendo información, algo que tal vez no estuvimos viendo, digamos, es la capacidad de hacer agregación de datos en tiempo real. Quizá en algún otro webinar podamos hacerlo. El tema de poder calcular, bueno, lo primero es que la velocidad, si es un atributo que viene como parte de lo que se está midiendo pensando en vehículos, se puede monitorear, ¿verdad? Y en algún momento sí se puede hacer un resumen de esa información, digamos, en un postproceso, digamos. El tema de consumo de combustible, pues, tiene que ver también con otras variables, ¿verdad?, propias del vehículo. Hablábamos que, digamos, dentro de GeoEvent se pueden tener procesos que permitan hacer enriquecimiento de datos. Entonces, podemos tener los eventos que vienen de un tracker y al mismo tiempo tener amarrada una base de datos de los vehículos y tener ese valor de, no sé, promedio de combustible y de alguna manera calcular de qué manera está consumiendo el combustible, ¿verdad? Esa pudiera ser una forma de hacerlo, ¿verdad? Ahí, digamos, las herramientas están listas y simplemente es de buscar y ser creativos de cómo poder realizarlo. Luego tenemos una pregunta de Ebenor y dice, ¿puedes hacer un ejemplo para hacer réplicas de un servicio Portal hacia Gol? Si tuviéramos un poquito más de tiempo, con mucho gusto, Ebenor. Digamos, para tratar de responder a la pregunta de Ebenor, sí podemos, digamos, consumir información de algo como un servicio de mapas GeoEvent y luego que esa información vaya hacia una implementación con ArcGIS Enterprise. Digamos, eso es posible hacerlo y procesar datos en el medio. Quizá una alternativa también a eso
sin necesidad de utilizar el componente de G-Event, es hacer o configurar una colaboración entre portales, que es una característica nueva de la plataforma a partir de la versión 10.5.1, ¿verdad? Que, bueno, de la 10.5 empezamos con el tema de poder hacer colaboración y hacer réplicas de forma automática entre un servicio que tengamos con ArcGIS Online y un servicio de mapas que tengamos con ArcGIS Enterprise. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Les agradecemos nuevamente por su participación. Voy a tomar una última pregunta de Andrea Blanco. Dice, ¿es factible agregar esta información con Machine Learning para realizar modelos predictivos? Bien. Bueno, no soy experto en temas de Machine Learning, de lo poco que yo sé. Ustedes pueden utilizar esta información para luego, digamos, consumirla con las herramientas de Esri. Muchas de ellas utilizan ya algoritmos de Machine Learning para poder hacer esos análisis de predicción. ¿Eso qué significa? Digamos, ustedes pudieran estar, digamos, registrando esta información en el repositorio, en el almacén, en el data store, y posterior, digamos, hacer análisis con las herramientas que Esri provee. Existen, pues, hay varios blogs interesantes de Esri sobre los algoritmos que actualmente se están utilizando y seguro que ustedes pueden construir los propios, ¿verdad? Bien, entonces, les agradecemos nuevamente por su asistencia. Estamos ahí para servirles. Como siempre, les estaremos enviando invitación a estos webinars. Inviten a sus compañeros, ¿verdad? A sus conocidos, para aprovechar estos recursos. Cualquier duda, estamos siempre a través del canal de soporte @geotecnologías.com y esperamos verlos en una próxima.